¿Alguna vez has sentido que algo en tu mundo no encaja? Como si de repente las reglas de la realidad se doblaran por un instante. No te preocupes, no estás perdiendo la cabeza. Es un fenómeno que muchos llaman una falla en la realidad o un deslizamiento de la realidad. Hoy vamos a explorar 10 de estos momentos alucinantes que demuestran que nuestra percepción del mundo podría ser mucho más frágil de lo que pensamos. Prepárate, porque después de esto, podrías empezar a ver el mundo de una manera completamente diferente. Imagina esto, ambas conduciendo por una ruta que conoces de memoria, un camino que has recorrido cientos de veces, pero de repente, una curva que siempre estuvo ahí, simplemente desaparece. El camino se vuelve recto por un tramo que nunca existió antes. Te frotas los ojos, piensas que es el cansancio, pero la extraña sensación persiste. Al regresar, la curva ha vuelto a su lugar, como si nada hubiera pasado. Este es un ejemplo clásico de glitch en la matriz, donde el entorno físico parece cambiar momentáneamente sin ninguna explicación lógica. Personas de todo el mundo han reportado experiencias similares, desde edificios que aparecen y desaparecen, hasta calles enteras que se reorganizan ante sus ojos. Ahora, hablemos del fenómeno del objeto fuera de lugar, también conocido como OAOA-PE, PASE o ART, por sus siglas en inglés. Q significa Out of Place Artifact. Pero no me refiero solo a los artefactos arqueológicos. Hablo de objetos cotidianos que aparecen en los lugares más imposibles. ¿Cómo encontrar las llaves de tu coche, que jurarías haber dejado en la mesa de la cocina dentro de un recipiente de comida sellado en el refrigerador? O quizás ese libro que perdiste hace meses, que aparece de repente en medio de tu cama, a pesar de haber buscado allí 1000 veces. Estos momentos te hacen dudar de tu propia memoria y cordura, como si una fuerza invisible estuviera jugando una broma, moviendo objetos cuando no estás mirando. Es una experiencia desconcertante, que desafía toda lógica, y nos hace preguntarnos sobre la verdadera naturaleza de los objetos y el espacio que ocupan. Otro fenómeno increíblemente común es la memorial compartidao-fausal, también conocida como el efecto Mandela. El nombre proviene de la creencia generalizada de que Nelson Mandela murió en prisión en la década de 1980. A pesar de que en realidad fue liberado y se convirtió en presidente de Sudáfrica, falleciendo en 2013, muchísima gente recuerda vívidamente haber visto las noticias de su muerte en prisión. ¿Cómo es posible que tantas personas compartan un recuerdo de algo que nunca sucedió? Otros ejemplos famosos incluyen la creencia de que el hombre del Monopoly usa un monóculo, cuando no es así. O recordar una película de los 90 llamada Shazam, protagonizada por el comediante Sinbad. Una película que nunca existió. Estas inconsistencias masivas en la memoria colectiva sugieren que tal vez nuestra realidad no es tan sólida y única como creemos. ¿Podrían ser vestigios de líneas de tiempo alternativas que se cruzan con la nuestra? ¿Y qué me dices de la pérdida de tiempo? No me refiero a procrastinar en redes sociales. Hablo de períodos de tiempo, desde minutos hasta horas, que simplemente se desvanecen de tu memoria sin explicación. Estás haciendo algo como leer un libro o ver la televisión, y de repente te das cuenta de que han pasado 3 horas, aunque sientes que solo han transcurrido unos minutos. No te quedaste dormido, no estabas especialmente distraído, el tiempo simplemente se saltó. Este fenómeno es inquietantemente común y puede dejarte con una sensación de vacío y confusión. Algunos lo atribuyen a un estado de flujo o concentración intensa, pero para muchos, la experiencia es tan abrupta y extraña que parece más un fallo en el propio flujo del tiempo. Pasemos a algo aún más extraño, los NPC, o personajes no jugadores en la vida real. Este término, tomado de los videojuegos, se usa para describir a personas que parecen estar actuando en un bucle, repitiendo los mismos gestos o frases una y otra vez, casi como si fueran robots o programas con un guión. Imagina estar en un café y ver a una persona levantar y bajar su taza de café, exactamente con el mismo movimiento cada 10 segundos, sin beber nunca. O alguien caminando
en un círculo perfecto, en la acera, sin motivo aparente. Estas observaciones pueden ser breves, y a menudo, la persona vuelve a la normalidad tan rápido como empezó, dejándote preguntándote si realmente viste lo que crees que viste. Es como si por un instante el velo de la realidad se levantara y vieras la programación subyacente del mundo. El fan Mano de la sincronicidad también merece un lugar en esta lista, acuñado por el psicólogo Carl Jung. Describe coincidencias significativamente relacionadas que aparentemente carecen de una causa directa. Por ejemplo, estás pensando intensamente en un viejo amigo con el que no has hablado en años. Y justo en ese momento, tu teléfono suena. Y es el AO. Tienes una canción específica pegada en la cabeza. Y al encender la radio, es exactamente esa canción la que está sonando. Si bien, la probabilidad puede explicar algunas de estas coincidencias, cuando ocurren con una frecuencia y un significado personal abrumadores, empiezan a sentirse como algo más. Se sienten como si el universo te estuviera enviando una señal, como si hubiera una conexión invisible entre tus pensamientos y el mundo exterior, un patrón oculto que se revela solo en esos momentos mágicos. Ahora, considera la distorsión perceptual del espacio. Esto sucede cuando los lugares familiares de repente se sienten extraños, más grandes, más pequeños o con una disposición diferente. Podrías estar caminando por el pasillo de tu propia casa, un espacio que conoces íntimamente, y de repente sentir que el techo está más bajo o que el pasillo es mucho más largo de lo normal. Este sentimiento, a menudo llamado jamais-vu, lo country río del déjà vu, puede ser increíblemente desorientador. Es como si las dimensiones de tu entorno familiar se hubieran deformado, aunque a menudo se asocia con condiciones neurológicas. Muchas personas sanas informan de estas experiencias fugaces, lo que sugiere que nuestra percepción del espacio no siempre es estable y confiable. ¿Alguna vez has tenido una conversación que luego parece no haber ocurrido? Te acercas a un amigo y le dices: oye, ¿recuerdas que hablamos de esto ayer? Y te miran con total confusión, insistiendo en que esa conversación nunca tuvo lugar. Tú recuerdas detalles vívidos, donde estaban, que llevaban puesto, las palabras exactas que se dijeron, pero para la otra persona es un completo vacío. Este phone, mano de conversaciones fantasmas, puede ser frustrante y hacerte dudar de tu propia mente. ¿Te lo imaginaste todo? ¿O es posible que hayas experimentado una versión de la realidad, una línea de tiempo, que la otra persona no compartió? Es un pensamiento inquietante que pone en tela de juicio la naturaleza compartida de nuestra experiencia. Otro fenómeno desconcertante es el de los sonidos fantasma. Escuchar un sonido que no tiene una fuente aparente. No hablo del tinnitus o de condiciones médicas, sino de sonidos claros y distintos que parecen venir del entorno. Por ejemplo, escuchar tu nombre susurrado en una habitación vacía, o el sonido de un teléfono sonando, cuando no hay ningún teléfono cerca. A veces, varias personas en el mismo lugar pueden escuchar el mismo sonido inexplicable, lo que descarta que sea una alucinación auditiva individual. Estos eventos acústicos extraños nos recuerdan que nuestra percepción no se limita a lo visual, y que el mundo auditivo también puede tener sus propias fallas y misterios. Finalmente, llegamos a la experiencia del doppelganger, o el doble, ver a una persona que es idéntica a alguien que conoces, o incluso a ti mismo, en un lugar donde no debería estar. Imagina ver a tu mejor amigo cruzando la calle, saludarlo y que te ignore por completo, solo para recibir una llamada de ese mismo amigo minutos después, contándote que ha estado en casa todo el día. O, aún más extraño, informes de personas que se ven a sí mismas observándose desde la distancia. Históricamente ver a un doppelganger se consideraba un mal presagio, pero en el contexto moderno de las fallas de la realidad, podría interpretarse como una superposición de realidades, un momento en que dos versiones de la misma persona existen brevemente en el mismo espacio, desde caminos que cambian hasta conversaciones que nunca ocurrieron. Estos 10 fenómenos nos muestran
que la realidad puede no ser la estructura sólida y predecible que damos por sentada. Son grietas en la fachada de lo cotidiano, momentos que nos invitan a cuestionar, a maravillarnos y a considerar la posibilidad de que hay mucho más en este universo de lo que nuestros sentidos pueden percibir. La próxima vez que experimentes algo extraño, algo que no encaja, no lo descartes de inmediato, podrías estar presenciando una de estas fascinantes fallas en la realidad. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. No olvides suscribirte y darle a la campanita para más exploraciones de los misterios que nos rodean. Hasta la próxima.